Entonces, si les parece, a Mariano, a Federico, a Juan Carlos y a Lucio, que está como gestor, de vuelta. A todos los asistentes les pido que por lo menos pongan un sí o un dedito para arriba en el chat, si es que me están escuchando. Por ahí vamos a manifestar problemas técnicos, etcétera, etcétera. Así que les pido que me pongan un sí, un ok, así me están escuchando correctamente. Perfecto. Muchas gracias. ¿Está bien? Entonces, doy por comenzado y me ven también, ¿no? Doy por comenzado este seminario, voy a ser brevísimo. Cuando yo era chico, en realidad no era tan chico, ¿no? Estaba por la televisión un mentalista que se llamaba Toussaint, y que cada tanto decía, puede fallar, y después las cosas fallaban, ¿no? Lo cual lo hacía un gran adivino. Y acá lo que tengo para ofrecerles o para decirles es que esto va a fallar, ¿está bien? Vamos a cometer errores, van a pasar cosas raras, ¿está bien? Pero lo digo porque me parece que refleja el espíritu de lo que estamos haciendo. Acá no se trata de no cometer errores, sino de ver qué hacemos con ellos. Esto surgió la semana pasada en el Departamento de Economía y dijimos, no podemos no hacer nada, tenemos que hacer alguna cosa, y lo primero que aparecieron fueron los peros. Bueno, pero la tecnología, quién está disponible, y después de 15 minutos dijimos, no, lo hacemos, aprendemos sobre la marcha, tomamos coraje, porque después no nos vamos a perdonar no haber hecho esto, y me parece que empiezo así, no porque quiero poner arriba los errores, sino cuál es el espíritu de cómo estamos trabajando en la Universidad de San Andrés. Estamos intentando provocar errores justamente para ver cuán rápido podemos aprender de ellos. Así que bueno, empiezo pidiendo estas disculpas prematuras porque sabemos que van a haber cosas, pero vamos a hacer esto de alguna manera. Se van a escuchar ladridos de perros, cosas raras, se van a interrumpir las conexiones, pero vamos a intentar hacer alguna cosa. Juan Carlos de Pablo, Marino Tomasi y Federico Sturzenegger son de esas personas que no necesitan presentación, pero no significa que no la merezca. Son todos profesores icónicos, todas figuras públicas, entonces me parece que no querría gastar mucho tiempo presentándolos y simplemente les agradezco la enorme buena voluntad. Les cuento a todos cómo van a ser las reglas. Les dije que iba a haber lío. Este es un remedio que tengo que tomar. Las reglas son las siguientes, tanto en este orden. Juan Carlos, Federico y Mariano van a hablar por 10-15 minutos sin interrupciones, sin interrupciones. Después voy a abrir un pequeño espacio de preguntas que las voy a leer por el chat. Y en mi autoasignado rol de moderador voy a asignar la palabra. Así que sin más detalles, le agradezco nuevamente palabra a Juan Carlos de Pablo, para que no haya eco. Un millón de gracias. ¿Listo? ¿Empiezo entonces? Sí. Fenómeno. Primera cosa que quiero decir. Me está rebotando mis palabras. Es que es brillante lo que digo, pero ¿me pueden sacar ese rebote sobre mí mismo? Gracias. Primera cosa que tenemos que trabajar, somos profesionales, somos iguales que los infectólogos. Los infectólogos no dicen las cosas que nos gustaría escuchar, pero dicen, hace esto, no hagas. Nosotros como profesionales tenemos que decir exactamente lo mismo, porque el aporte que en este momento le podemos hacer a la sociedad tiene que decir, guarda con esto, me parece bien el otro, etc. ¡Pum! Voy a telegramar y después pedir al público elaboro. Primero, Argentina es un país presidencialista y personalista. Acá el centro decisorio es el presidente de la nación. Hay que entender a este presidente de la nación. Voy a dejar deliberadamente para el final de estos minutos la decisión más difícil que tiene que hacer, que es cómo hace para entender, digamos así, la cuarentena. Voy primero a... Yo lo escuché ayer a Alberto Fernández con Morales Solá y me conmueve. Ahora, lo escucho hablando de los miserables empresarios y me agarró la cabeza. Lo escucho hablando de Hugo Morano también. ¿Cuál es el Alberto Fernández real? Todos. Estamos encontrando, digamos, entendiendo, digamos así, la personalidad del presidente. Entonces guarda, porque de repente algunas cosas nos vuelve loco y otras cosas, qué encanto, cosas por el estilo. El hombre, digamos así. Segunda cosa.
hagamos la distinción entre las acciones y las prevenciones. En las acciones vos tomás decisiones. Algunas me gustan más, tienen un sentido, otras son locuras. Retrotraer el alcohol en gel, congelarlo y exigirle a las empresas que maximicen la producción es la mejor manera de que no haya alcohol en gel. Congelar los alquileres cuando no están indexados es una locura. Otras medidas tienen algún sentido. Estas son las acciones, pero además están las previsiones. Yo soy un fanático de error tipo 1, error tipo 2. En materia de previsión, vos nunca sos penalizado por exagerar en exceso. El pecado grave en defecto, ¿entienden ustedes? Entonces, la tentación del presidente es, ya que nos va, entre comillas, tan bien con esta cuarentena, ¿por qué no nos quedamos en cuarentena 5 años más? Guarda, muy importante, error tipo 1, error tipo 2. Vuelvo entonces. Algunas cuestiones son de oferta, otras son de demanda. Vos levantás la cuarentena y yo no salgo rajando a una agencia de turismo a comprar un pasaje para Italia. Es decir, una agencia de turismo hoy está objetivamente jodida más allá de la cuarentena. Otros casos no. El presidente de la Nación anunció que se podía ir a la ferretería. Yo no quiero ir a la ferretería, yo quiero ir a la librería, pero es lo mismo, ¿entienden? Quiero decir, todas estas consideraciones, cuando dentro de un instante hable de cómo se va flexibilizando la cuarentena, son muy, pero muy importantes. Ahora, es esencial, entre comillas, que no se rompa el sector privado. Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión, digamos así, de pensar. Que una empresa se tenga que fundir porque se tiene que fundir, fenómeno. Que una empresa se tenga que fundir por el coronavirus, una locura total, muy importante. La supervivencia de las empresas, el pago de los salarios, el pago de los insumos, etcétera, etcétera. Hay una lógica de la emergencia, hay una lógica posterior. Vos tenés un incendio en la cocina, llamás a los bomberos. Vienen los bomberos, vos no le decís, ay, guarda cómo me pisa la alfombra porque es nueva. El bombero te va a mirar y dice, córrase y va a hacer lo que pueda. Esa es la lógica de la emergencia. Si viene una persona y me dice, ¿usted le daría 10 lucas a una persona que como no tiene realmente cómo sobrevivir hoy? Si usted no le da las 10 lucas, sale a robar. Claro que le voy a dar. Bueno, pero el M2 sobre PBI, no sé cuánta cosa más, el artículo 4, no sea boludo. Lo cual no quiere decir, salgamos a repartir plata con el helicóptero. No, vos tenés que ser focalizado, vos tenés que ser preciso, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Ahora, en la lógica de la emergencia funciona así. El pecado contrario es creer que la lógica de la emergencia es la nueva economía. Y acá es donde uno como profesional tiene que ser muy severo para decir, momentito, unas cosas, lee bien lo que estás haciendo en determinado momento y lo que vas a hacer después. En la década del 30, nota a pie de página histórica, mucha gente se le ocurrió y mucha gente propuso hacer obras públicas, mucha gente. La Universidad de Chicago tenía un plan sobre eso, los alemanes tenían un plan, Keynes también, medio mundo, etc. Lo que le pegan los críticos keynesianos más, digamos así, sensatos, si ustedes quieren, a Keynes, es cuando Keynes dijo, esto que imaginé para circunstancias excepcionales es la teoría general, ¿se acuerdan? Teoría general, él decía, el caso clásico es un caso particular, esta es la teoría general. Y uno, a los añitos, dice, momentito, pibe, yo entiendo que vos tenías que vender tu pescado, tenías que armar un lío bárbaro, etc. Pero esto, si es general o no, está para verse. Moraleja, moraleja. No hay que tirar los libros, no hay que tirar lo que hemos aprendido con los vestidos. Hay una lógica de la emergencia donde las cosas se atienden de determinada manera y después. Yo le tengo que decir a los economistas que están en el gobierno, muchachos, esto de congelar los precios y pretender que vos a la rajada vas a hacer alcohol en gel sábado, domingo, a la noche, etcétera, sin que te aumenten los costos, es no pensar. Es decir, hay bribones siempre, pero no se está produciendo contrarreloj a los costos normales. Muy importante. Cuando termine esto, porque va a terminar, yo le explico a los alumnos en la primera clase el diluvio universal. ¿Cómo se zafa? Sacando entrada para el Arca de Noé. ¿En qué consiste la entrada? Quédate en tu casa. En otras crisis, la entrada para el Arca de Noé era comprar $. Acá quédate en tu casa. Algún día va a terminar, vamos a salir. Hay gente que imagina 32 cosas. Por ejemplo, hay gente que imagina que como ahora estamos todos unidos, vamos a seguir unidos. No tienen la menor idea. La lectura de la historia te dice otra cosa. La lectura de la historia te dice, después de un shock como este, algunas cosas cambian, la mayoría no cambia. Downton Abbey, la famosa serie inglesa,
muestra que en la Primera Guerra Mundial los machos fueron a pelear y las mujeres se subieron arriba a los tractores, fueron a la fábrica, etc. Cuando terminó la guerra, volvieron los que no habían muerto, obviamente dijeron, bueno, chicas, vuelvan al hogar. ¿Y qué dijeron las mujeres? Minga, dijeron. ¿Por qué? Porque hemos rearmado la relación entre la esposa y el hombre, porque tenemos autonomía financiera. Si algunas cosas, digamos así, han cambiado. La mayoría no va a cambiar. Esto de que tenemos que rearmar todo, no va. Pero dejémoslo, porque todavía tenemos el tema de luchar el mientras tanto. La otra cosa, por la cual estuve viendo conjetura, por supuesto, hay gente que dice, no, esto queda así muy mal décadas. Y otros dicen, no, esto va a revolucionar rápido una vez que se soluciona se va el coronavirus. Estoy mucho más cerca de lo segundo que de lo primero. Los seres humanos tenemos ganas de vivir, tenemos ganas de hacer cosas. Vamos a salir, cuando se termine, vamos a salir a hacer cosas, seguro. Lo que no está seguro es si vamos a tener tanta guita para hacer todas las cosas que queremos hacer. Esa es otra cuestión. Y además, desde el punto de vista sectorial, como digo, uno va a comprar libros, el otro va a comprar y último seguramente va a comprar pasajes al exterior. Pero yo no estoy de los pesimistas seculares, de largo plazo, digamos, cosas por el estilo. Últimos 2 minutos para hablar del tema central. En este momento el presidente de la Nación tiene que tomar una decisión muy jodida. No te pie de página. Las decisiones de los presidentes siempre son jodidas. ¿Saben por qué? Porque como explica Henry Kissinger en su memoria, las decisiones chiquititas las arregla el portero de la Casa Rosada. Las medianas, los subsecretarios. Lo único que llega al presidente de la Nación son decisiones jodidas. La decisión jodida que tiene que tomar el presidente de la Nación es de qué manera extiende la cuarentena. ¿Por qué? Porque cuando nos dijo, muchachos, hay que quedarse en casa hasta el 21 de marzo, dijimos, ¿cómo no? Y la nueva mayoría nos quedamos. Cuando después dijo, pará, también hasta el 13 de abril, bueno, ¿cómo no? Bueno. Ahora no puede decir lo mismo. No puede decir, como vamos fenómeno, hasta junio. No. ¿Por qué? Primero, porque no puede arriesgar una desobediencia civil. Los argentinos tenemos una historia adentro y tenemos una percepción de cuánto le crees o no al gobierno. Fíjense ustedes, lo que pasó el otro día en San Justo, con los jubilados, las colas, cosas por el estilo, en parte tiene que ver con, bueno, que no lo diseñaron bien, pero en parte, cuando hubo, como me dijo mi mujer, gente que pasó la noche durmiendo al costado de la entrada de los bancos. ¿Por qué? Porque en Argentina, cuando el gobierno dice quédense tranquilos, porque hay plata en los cajeros y en los bancos, salimos rajando. ¿Entienden? Los problemas de credibilidad, al que siempre explica Guillermo Calvo, son cruciales, son cruciales. Moraleja. Acá tenemos un tema muy difícil. El gobierno tiene que saber que arriesga, si llega a ser una extensión que se cree que es poco plausible, digamos así, a que digamos, chao, salimos a la calle. Y si salimos a la calle, no hay gendarmería que alcance. El ejemplo preferido siempre es así. Vos tenías un soldado en el Checkpoint Charlie, ¿no es cierto?, en Berlín, que estaba cuidando que los alemanes del este no cruzaran al oeste. Y estaba con un fusil ametralladora cumpliendo su... Si intentaba venir uno, dos o tres, agarraba la ametralladora, decía alto, y si no, le tiraba. ¡Tac! Ahora, en noviembre de 1989, el pobre tipo que estaba apostado como todos los santos días, de repente vio decenas de miles de tipos que venían corriendo. ¿Saben lo que hizo el tipo? Tiró la ametralladora, se sacó el uniforme y en calzoncillo cruzó él primero que los demás. Seguro que fue así. Moraleja. Tenemos la situación, primero, potencialmente de desobediencia civil. Segundo, esto de que tener que armar plata, porque hay gente que vive del día, cosas por el estilo, es una cosa obvia y creciente. Moraleja. El jardinero que dice, no doy más, yo salgo, y va a salir, el otro va a salir, etcétera, etcétera. Moraleja, lo tiene que hacer. Tiene que saber que cuanto más flexibiliza, más difícil es verificar que está cumpliendo las restricciones. Esto es elemental, pero muy importante. El otro día estaba viendo, creo que en la Ciudad de Buenos Aires emitieron 350.000 permisos para circular. Otros me dicen 2 millones. Si vos tenés, el día que vos tengas 5 millones de permisos, olvídate de chequear nada, porque la fila van a ser 742.000 kilómetros. ¿Entienden ustedes? Dicho de otra manera, la decisión es absolutamente difícil,
porque lo va a tener que flexibilizar, porque eso va a generar complicaciones acerca de cómo lo vas, digamos así, verificando. Y la otra cosa es con qué criterio haces los listados. Este sí, este no, este primero, este después, que más. La fantasía que tiene mucha gente es que en el Ministerio de Economía tiene una supercomputadora con toda la información, apretan un botón y sale A3, 4. Es una fantasía. Es la razón por la cual los criterios con los cuales vos ponés un sector o no tienen que ver con parecer de los funcionarios, con olvido, con presiones, con dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, pero muy importante. Síntesis, entonces. La clave de lo que estamos haciendo, estamos esperando, digamos así, en este momento, es esta decisión por parte del presidente. El presidente tiene que tomar una decisión muy difícil, la tiene que explicar bien, la tiene que comunicar y cruzar los dedos. Seguimos con la dinámica. Cierro. Esto va a pasar. En el medio, nosotros, en nuestro carácter de profesores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir a los alumnos, muchachos, aprendan de esto, sigan haciendo los laburos, sigan, no aflojen, sean tan exigentes con ustedes mismos como son con el muchacho que les trae a ustedes la gaseosa o cualquiera de las cosas que siguen, digamos, consumiendo. Primera vuelta suficiente para mí. Bueno, profe, le manda aplaudo como sé que están aplaudiendo virtualmente la gente. Le paso entonces la palabra y la imagen a Federico Sturzenegger. Para muchos es la primera vez que lo van a ver, el año pasado, realmente me alegra enormemente que se hace todo. Federico. Arrancamos entonces. Perfecto. ¿Me estás escuchando bien, Walter? Escuchando perfectamente. Listo. Y el video también me lo tendrías que estar viendo también. Bueno, arranco entonces. Arranco un poquito con lo sanitario, ¿no? O sea, no nos corresponde a los economistas hablar del tema sanitario, pero yo siento que en algún sentido nos falta un poquito de información, y me explico respecto de eso. Por ejemplo, no sabemos muy bien si hay maneras alternativas de encarar esto desde el punto de vista sanitario que sean mucho menos costosos para la economía. Por ejemplo, la discusión que hemos tenido en los últimos días respecto del uso de los barbijos. Si los barbijos realmente reducen mucho la fuente de contagio, entonces ¿hasta qué punto eso es una alternativa a una cuarentena donde estamos todos en nuestras casas con un impacto en la actividad económica mucho más grande? Me parece que no tenemos buenos datos de eso, no tenemos buenas maneras de evaluar eso. Con un grupo de alumnos de la licenciatura de tercero y cuarto año hemos estimado que la cuarentena está costando $500 millones por día, aproximadamente un 35% de la actividad económica está parada. El levantamiento de las restricciones esta última semana bajó ese costo a 450 millones a medida que se incorporan más actividades a la actividad, pero es un costo realmente muy grande y entonces me parece que como que necesitaríamos más, como yo digo, derivadas respecto de distintas acciones de política o maneras de enfrentar la cuarentena que me parece que no están. Dos temas muy detalles antes de arrancar a los puntos centrales que quiero tratar. Creo que hay mayor conciencia a medida que avanza esto de que este es un tema global, que se necesitan respuestas de política que sean más globales, porque no tiene mucho sentido para un país hacer un esfuerzo muy grande si el resto de los países no lo están haciendo, porque va a tener esa segunda ola de contagiados. Entonces me parece que eso es algo que está cada vez más presente. Hoy de hecho hay una carta de Gordon Brown a los líderes de los G20 sobre este punto. Y otro último punto es, me comentaba un colega de Francia que está casado con su mujer es de Singapur, y me hablaba de la diferente approach o de enfoque cultural que tienen esas sociedades respecto a un tema así. O sea, las sociedades asiáticas que vivieron otros episodios de pandemias, la gripe aviar hace unos años, etcétera, han desarrollado como una cultura de cómo enfrentar estos episodios, que es lo que les ha permitido aplanar la curva con bastante menos impacto y con menor necesidad de hacer medidas drásticas como la que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y él decía, Francia tampoco ha tenido esa experiencia, Francia está viviendo la experiencia en este momento,
es como que los otros países como que culturalmente tuvieron como una vacuna sobre cómo enfrentar esta situación socialmente. Dice, Francia lo va a tener ahora, va a aprender. Si hay un episodio donde esto se repite en el futuro, seguramente vamos a reaccionar mucho más rápido y entonces, en ese caso, evitar, digamos, situaciones tan costosas como las que estamos viviendo ahora. Así que me parece que eso es una reflexión también interesante hacer. Yo quiero hacer 3 comentarios, uno que tiene que ver sobre la incidencia de la cuarentena, cómo pensar eso, un segundo sobre el estrés institucional que genera. Yo creo que tenemos una emergencia sanitaria que pasa a ser una emergencia económica, pero que puede convertirse en una emergencia institucional, y después alguna reflexión sobre la necesidad de suavizar ingresos o consumos durante este periodo, ¿no? Entonces, el primer punto, que es la incidencia, me gustaría que pensemos juntos esto de la siguiente manera. Imaginemos que hay una función de producción en la economía que se produce en función de 2 factores productivos, capital y trabajo. Si nos ponemos a pensar por un momento, la cuarentena es básicamente decirle al factor trabajo que no puede producir. Piensen en un trabajador informal, en un trabajador autónomo, alguien que tiene un emprendimiento. Básicamente viene el Estado y dice, usted el factor trabajo no lo puede usar. Pero no dice nada respecto de las obligaciones respecto al factor capital. Obviamente la idea no es cerrar el capital, pero entonces les doy un ejemplo de qué tipo de paradojas puede generar este tipo de enfoque. Es decir, alguien, por ejemplo, vive en un departamento alquilado, el Estado te dice, no puedes usar tu trabajo para generar ingresos, pero no te dice nada sobre el ingreso que genera el capital que vos habitás, que es el departamento que alquilás, ¿no? Entonces, digo, la cuarentena termina siendo una intervención tremendamente regresiva y tremendamente sesgada en términos de que aplica a un factor de trabajo y no a otro. Y a mí me parece que este es algo que es importante tenerlo presente. Y para pensar sobre el impacto de esto, ¿no? Ustedes saben que no soy abogado, pero uno de los conceptos digamos, del origen de la justicia es el concepto de Rawls. Rawls dice, bueno, para entender qué es justo y qué no es justo, hay que ponerse como en un lugar donde antes de saber en qué situación a uno le toca vivir, uno no sabe cuál va a ser. Es decir, uno no sabe si uno va a estar alquilando el departamento o va a ser el dueño del departamento. Y si antes de la cuarentena dijéramos, bueno, vamos a hacer una innovación donde el trabajador, al que le toca ser el que alquila, no va a poder usar su trabajo, ¿qué te parece justo hacer con el alquiler de ese periodo? Entonces ustedes tienen que ponerse en una situación donde no sabe cuál de ustedes dos va a ser y pensar entonces qué sería justo. Y yo creo que es bastante natural pensar en un contexto donde uno diría, bueno, si en una cuarentena el Estado dice que no se puede hacer uso del factor trabajo, entonces durante ese periodo tampoco devengan ingresos los contratos, ¿no? Los contratos financieros, en este caso el alquiler, o los contratos de deuda. Por supuesto que si no devengan intereses los contratos de deuda que tengan las empresas, entonces tampoco devengan intereses los depósitos en plazo fijo. En fin, es como que quizás una manera de abordar esto de una manera más, si se quiere, balanceada, es diciendo durante el periodo de la cuarentena, es como que de alguna manera se pone un parate, o sea, la economía hiberna durante este periodo, y entonces no hay ingreso por el factor trabajo, no hay ingreso tampoco por el factor capital. Yo lo pienso asimilable, por ejemplo, a una situación que vivió Argentina hace muchos años, cuando fue el Plan Austral. De hecho, un profesor de la universidad, Daniel Heyman, él básicamente había contratos nominales, la inflación era 25% por mes, todos los contratos nominales hacia adelante tenían implícito una tasa de vengamiento nominal del 25% por mes, o muy alta. Se hizo un plan de estabilización y entonces se dijo, bueno, en los próximos meses esos contratos nominales no van a pasar a la nueva inflación esperada, que es mucho más baja. Entonces se hizo como un ajuste general de contratos, que la verdad que fue muy exitoso y que fue absolutamente necesaria, porque si no se hacía, ninguno de esos contratos nominales se hubieran podido honrar en el contexto nuevo, ¿no? Entonces yo creo que acá es parecido y es asimilable la situación. Me parece que es interesante que lo pasemos. Y eso pasa a mi segundo punto, que es el estrés institucional, porque por supuesto que si esto dura una semana o 2 semanas, 3 semanas, puede ser que la economía genere mecanismos alternativos para sobrellevarlo sin
sin que los contratos caigan, pero si esto fuera una situación que se durara mucho tiempo, está clarísimo que no, la gente no podría pagar sus alquileres, las empresas no podrían pagar la tasa de interés sobre sus créditos, etcétera, si no pueden producir, y entonces que hay que, digamos, generar, o sea, tarde o temprano la economía va a generar una renegociación de los contratos, los derechos de propiedad se van a tener que pensar, entonces la idea es lo haces de una manera ordenada o lo haces de una manera desordenada y arbitraria, ¿no? Entonces, yo creo que todos los países entraron en la cuarentena sin pensar mucho este tema, porque la urgencia no lo permitió, pero me parece que una vez que salgamos, como decía Juan Carlos, para futuros eventos, que me parece que también tenemos la percepción que esto podría volver a repetirse, me parece que la discusión sobre qué hacer con los contratos, si un gobierno decide hacer una cuarentena, me parece que va a ser una parte central de la discusión y me parece que es una parte importante de hacerla. Entonces ese es mi segundo. Si no lo hacemos, algún estrés institucional vamos a tener, entonces la pregunta es si eso se resuelve de una manera ordenada o se resuelve de una manera ad hoc y más discrecional. Y como a mí soy un gran defensor de los derechos de propiedad, me da miedo que se haga de una manera discrecional, y por eso pienso que por ahí una solución más ordenada es mejor. Voy a mi último punto, ya para ir cerrando, pero mi último punto tiene que ver con, en general, la teoría económica nos indica que uno quiere suavizar los ingresos. Por ejemplo, si una economía tiene un shock transitorio negativo, uno básicamente trata, digamos, de endeudarse durante ese periodo para poder suavizar el consumo y después lo paga de vuelta cuando la situación se normaliza. Eso es como la base de la teoría económica. Creo que también en este contexto hay mucha gente en los segmentos más bajos de la sociedad que vive una situación muy difícil al no permitírseles generar ingreso. Creo que es tan difícil y tan importante esta transferencia a estos sectores, y creo que Mariano seguramente se va a focalizar en esto, que en algunos casos, como el caso de Brasil o el caso de México, yo creo que ahí se llegó a la conclusión que no se podía hacer esa transferencia al nivel que se necesitaba, y entonces se decidió convivir con el virus. Pero por una cuestión de que si uno para la actividad económica, digamos, el costo para esos segmentos van a ser muy grandes. Entonces, a los segmentos de bajos ingresos, creo que esa percepción de que hay que suavizar ingresos es correcta. Hay también un consenso de que hay que suavizar ingresos a las empresas porque las relaciones contractuales de una empresa son muy importantes en el largo plazo, son importantes para la recuperación. Como decía Juan Carlos, que una empresa colapse por el tema del coronavirus no tiene mucho sentido. En el caso del mundo, imagínense, con tasas de interés que son igual a cero, donde prácticamente no hay costo de una política fiscal, bueno, se ha desarrollado un enfoque, digamos, de transferencias fiscales realmente monstruosas. En el caso de Italia, no lo hemos visto nunca, paquete fiscal de cerca de 40 puntos del PIB. Creo que en un primer momento se pensaba que eso iba a reactivar la economía, después la gente se dio cuenta, no, esto fiscalmente no va a reactivar la economía porque no hay multiplicador, no hay voluntad de gasto de la gente, pero por lo menos se fue sesgando esas intervenciones a que, por ejemplo, se puedan mantener las relaciones contractuales de las empresas para justamente que no se pierdan todo ese capital relacional que se produce en lo que es armar una empresa, y entonces como que se ha focalizado los paquetes de ayuda básicamente a eso, y como decía, los segmentos más bajos de la población. Ahora, Argentina en ese contexto es un poquito diferente porque Argentina no tiene acceso al financiamiento, con lo cual, y como decía Juan Carlos, no hay que tirar los libros por la ventana, y lo que hay que transferir hay que pagarlo. De alguna manera u otra se va a pagar, no hay magia, entonces o se va a pagar con más impuestos o se va a pagar con más inflación, que aparentemente sería el mecanismo de alguna manera que aparentemente estaría eligiendo Argentina. Y tengamos presente que la inflación siempre es un impuesto muy regresivo, entonces vamos a transferir para ciertas cosas y lo van a terminar pagando en principio los que menos tienen, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de esos recursos. Y en ese contexto, a mí me parece que hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que es que durante la cuarentena cambia la función de utilidad. O sea, durante la cuarentena uno está en la casa, tiene una propensión a consumir que es mucho más baja. Entonces, cuando la propensión de consumir cambia también esa visión e intuición de la teoría. ¿Se acuerdan? La teoría decía, si uno tiene una función de utilidad y tiene un shock negativo de ingreso, tiene que suavizar el ingreso, tiene que suavizar el consumo, pero si cambia la función de utilidad es diferente, digamos, la situación, porque uno no quiere transferir ingresos a un momento en que no podés consumir, ¿no? Entonces, yo creo que eso me parece que es también importante tenerlo presente. Muchas de las modelizaciones que se están haciendo
los efectos de la pandemia son con modelos donde hay como un shock a la función de utilidad. Creo que lo vivimos, o sea, uno está en la casa, entonces decidió consumir muchos menos bienes. Entonces me parece que eso abre como una alternativa para armar espacio fiscal a partir de los ingresos medios altos de una sociedad, que son ingresos que no tienen riesgo, digamos, no tienen riesgo de permanencia, no tienen riesgo de que esos trabajos se pierdan. Y entonces me parece que hay, digamos, como una posibilidad de que sean esos ingresos donde la gente no está pudiendo consumir, que de alguna manera se tome un pedazo de eso para financiar las transferencias abajo. Porque la alternativa, si no, es financiarlo con deuda, con lo cual lo van a pagar, se va a pagar más adelante, o la alternativa es financiarlo con inflación, que lo van a terminar pagando los que menos tienen. Entonces, aprovechar este aspecto de que cayó la propensión marginal a consumir, para decir, bueno, entonces los ingresos no tienen que ser exactamente los mismos, y entonces el espacio fiscal se construye a partir de los salarios donde no hay riesgo de perder el empleo y que son salarios más altos, de gente que tiene un ingreso que no está pudiendo consumirlo, para financiar la transferencia. Y me parece que eso se puede hacer a través del sector público y también se puede hacer dentro del sector privado para que las empresas tampoco generen pasivos a futuro que también las van a complicar. Esto es un poquito lo que hizo Uruguay. Uruguay básicamente hizo eso, que básicamente hizo un desastre en algún sentido de los salarios más altos para financiar las transferencias a los salarios más bajos, no comprometiéndose a futuro con un crecimiento de la deuda. Así que me parece que eso también es algo que hay que pensarlo, que me parece que son situaciones novedosas que se generan porque de alguna manera la cuarentena sí también te está cambiando tu función de utilidad. Entonces, básicamente, para repasar lo que dije, básicamente digo, entendamos que la cuarentena afecta la capacidad de producir los distintos factores, trabajo y capital. Me parece que tenemos que pensar cómo eso se hace de una manera un poco más balanceada, que tenemos que pensar sobre los contratos, sobre todo si una cuarentena tiene un impacto tan diferencial sobre los distintos factores de producción, entonces los contratos no se van a poder honrar, y eso va a generar un estrés institucional que me parece que tiene que ser parte de la discusión. Y tercero, si la cuarentena genera cambios en la propensión a consumir, si eso genera espacio fiscal para generar las transferencias que sí necesitamos hacer a las empresas que tienen que mantener sus relaciones laborales y a la gente de menores ingresos, que esa es una alternativa a financiarse con deuda o financiarse con inflación. Serían mis 3 puntos, Walter. Para la primera vuelta termino acá. Perfecto. Te represento el aplauso de todos los presentes. Millón de gracias. Una cosa que quería comunicar. Al final de hablar Mariano, vamos a hacer preguntas por chat, así que si tienen preguntas, vayas escribiéndolas para que tanto Federico como Juan Carlos como Manuel las vaya viendo. Yo después las voy a leer también, así que bueno, vamos a intentar responder varias. Así que bueno, de vuelta, mil gracias, Federico. Federico es profesor conjunto de el Departamento de Economía y de la Escuela de Negocios, que es donde él está fundamentalmente basado, así que es, por lo menos esta visión de la universidad interdepartamental es algo que estamos experimentando recientemente y es un evento que yo celebro.